el segundo bloque del programa, el economista Daniel Correa destaca las proyecciones positivas para este 2025. Explica el crecimiento en la inversión, en los servicios y sobre cómo crecen los sectores primarios, secundarios y el sector terciario. Un tema central dentro de la inversión que hay que tener en cuenta tiene que ver con lo que en las cuentas nacionales se llama la formación bruta de capital. Y dentro de ese rubro normalmente existe toda la inversión en realidad de lo que se genera en el país, no solamente dentro de la industria manufacturera, sino que todo lo que tiene que ver también con el sector construcción, todo lo que tiene que ver con el sector, digamos, de servicios y en general. Y lo que vemos es que el crecimiento en los últimos 2 años, sobre todo, ha tenido una tasa positiva. Y eso no es un tema menor, y sobre todo también por los niveles en los cuales estaba creciendo últimamente, ¿verdad? O sea, si nosotros vemos una serie histórica, el crecimiento de la inversión, así como formación bruta de capital, creció cerca del 4% en los últimos 6-7 años. Ahora, hubieron años donde en realidad hubo digamos, ciclos bastante fuertes, ¿verdad? Y años donde se creció casi a 2 dígitos, pero también hubieron años de caída de esa inversión, ¿verdad? Principalmente en los años de la pandemia, ¿verdad? Ahora, si uno hace el análisis histórico, Paraguay viene teniendo una tasa de crecimiento cerca del 4% en materia de inversión, y eso es bastante positivo, ¿verdad? Las proyecciones para el año que viene, para este 2025, también son muy positivas. A modo de ejemplo, ¿verdad? El año pasado, en el año 2024, el crecimiento de la inversión total, digamos, en el Paraguay, estuvo cerca del 7%, entre el 6 y el 7%. Y ese es un dato interesante de mencionar porque ese dato está por encima, ¿verdad?, de lo que es el crecimiento económico como un todo, que está cerca del 4%, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en realidad hay sectores que están creciendo por encima de lo que crece la economía. Principalmente esto está vinculado con la inversión bruta de capital, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la incorporación de maquinaria, con la incorporación de nuevos activos fijos, que es la construcción de edificios, de viviendas, de infraestructura en general. Entonces, lo que estamos viendo es que de alguna manera en esos sectores sí está generándose un volumen de inversión importante. Un tema central está en el crecimiento que tienen los servicios, ¿verdad? Y cuando uno mira el volumen general de toda la economía, ¿verdad? Uno de los temas centrales tiene que ver de cómo está creciendo los 3 sectores principales. El sector primario, que está vinculado con la ganadería, la agricultura en general, y eso en el año 2024 creció a una tasa del 3%, ¿verdad? Sobre todo, y acá también hay otra disparidad, digamos. El sector agropecuario en general crece 3%, pero el sector ganadero en particular, digamos, porque se mide en términos de faena, creció cerca del 6%, o sea, una tasa superior, el doble, ¿verdad? Sin embargo, el sector agrícola creció a una tasa mucho menor al 2%. Entonces, vemos esa disparidad. Ahora, cuando uno va hacia el sector secundario, donde está el sector construcción, el sector manufacturero, ya estamos viendo tasas por encima del 4%. Y después tenemos todo lo que te decía, que es quizás el sector principal de la economía hoy día, que tiene que ver con el sector terciario, que es el sector servicios. Y ahí vemos un comportamiento bastante positivo, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el comercio, todo lo que tiene que ver también con los servicios vinculados a entretenimientos, hoteles, restaurantes, todo lo que tiene que ver con gastronomía, con tasas cerca del 6%, del 5 y 6%. O sea, estamos viendo un comportamiento importante y ahí es donde vemos, como te decía inicialmente, que se está generando un volumen de inversión, ¿verdad?, que de alguna manera también está siendo correspondido por el gasto de las personas. Quizás todavía no a tasas muy elevadas,
¿verdad? Porque si también miramos cómo está creciendo el gasto en la economía, ese gasto está creciendo a un ritmo relativamente menor, cerca del 3%, pero de alguna manera nos muestra que ese comportamiento es positivo. Todavía es insuficiente para lo que nos gustaría en términos de volumen de crecimiento, sí, todavía es insuficiente como para que también eso tenga un impacto, digamos, más distributivo en términos generales en una economía. En primer lugar, tiene una particularidad, ¿verdad? Los años, durante todos estos años de realización y de exposición, ha tenido un crecimiento importante porque sobre todo vincula a la cadena de un sector demasiado importante que tiene que ver con la industria de la construcción, ¿verdad? Y me parece que la visibilización de que es un sector que tiene un impacto en una cadena importante desde la importación o desde la producción primaria de un insumo, todo lo que tiene que ver con el transporte de esos insumos, la comercialización, el financiamiento, la comercialización de todos y lo que uno ve finalmente en términos, digamos, constructivos. Me parece que este tipo de ferias lo que hace es justamente visibilizar la importancia que tiene de alguna manera este tipo de eventos, no solamente por una cuestión comercial, sino por una cuestión de cuál es el impacto económico, ya sea en la inversión, en el crecimiento y en la generación de empleo. Creo que el crecimiento que viene teniendo Paraguay en los distintos sectores a los cuales mencionaba, y particularmente en el sector de la construcción y su cadena, lo hace bastante atractivo, fundamentalmente por las particularidades, digamos, desde el punto de vista del clima de negocios que presenta Paraguay. Y sumado a eso, que últimamente este reconocimiento del grado de inversión pone de alguna manera también a Paraguay en una posición bastante ventajosa con respecto principalmente a nuestros vecinos, de poder atraer capital, de poder ver de que efectivamente se puede hacer negocio en Paraguay. Este tipo de situaciones la vamos a seguir viendo, y seguramente eventos como el que están proyectando y los futuros eventos en los próximos años vamos a ver mucho mayor interés por parte de las empresas internacionales de no solamente generar algún tipo de comercio en particular o una transacción en particular, sino la posibilidad también de ir instalándose en Paraguay para poder producir estos insumos de una manera mucho más competitiva. Me parece que ese debiera ser también el norte en el cual este tipo de eventos debiera marcarse, como para que efectivamente esa inversión extranjera se instale en Paraguay. Creo que el vínculo entre lo público y privado es clave. Me parece que el objetivo del evento debe centrarse en ser un canal justamente de unión entre, digamos, todo lo que es todo lo público, donde está la burocracia, donde se puede generar también incentivos, donde se puede generar también esquemas de financiamiento y otra serie de servicios que se pueden ir ofreciendo, ¿verdad? Versus, digamos, lo que tenemos por el lado privado, donde está de el gran interés, la gran inversión y las grandes posibilidades de seguir generando riqueza en nuestro país. Y me parece que ese enlace que pueda generar de alguna manera Constructenia representa un hito demasiado importante que debe consolidarse y que debe tratar justamente de atar todos estos cabos que decíamos, ¿verdad? De que no quede en conversaciones nada más, sino que también efectivamente eso se pueda concretar, no solamente desde el punto de vista de como decía, un negocio en particular, sino la instalación efectiva de estas empresas, de estas futuras inversiones, y aquellas que son locales puedan generar un volumen mayor de negocios en el país, de manera a seguir apostando
a que este sector pueda seguir creciendo. Me parece fundamental el trabajo que están haciendo y el enlace que puedan generar entre lo público y lo privado.